hablarles de un término que es muy común entre cristianos. Y quiero que me den su opinión, pero primero quisiera dar un poquito de contexto para la gente que nos escucha. Miren, quiero hablarles a ustedes de un término que es los no alcanzados. Creo que no necesita mucha explicación. Creo que la gente que nos ve también lo entiende, pero corríjanme si estoy mal. Los no alcanzados son todas estas personas o lugares en donde nunca se ha predicado el evangelio. ¿Estoy bien? Es parte. Es parte. Ok. Donde es difícil que entre el evangelio, como países Ok. con persecución. Ok. O no necesariamente que haya persecución, pero se describe de la siguiente manera. No hay oportunidad que esta persona o este grupo de personas, estos habitantes de tal región, país, etnia, escuchen el evangelio, conozcan el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay nadie dentro de la comunidad que conozca el evangelio, no hay nadie cercano a ellos que tenga el evangelio y no hay nadie que esté yendo a ellos a predicarles el evangelio. En Ok. otras palabras, no tienen oportunidad de escuchar el evangelio. Hace poco, ah, hablando con alguien, salió un poquito este tema Ujú. donde decía, a ver, pero un no alcanzado realmente es un no alcanzado. Y decía, pues si en internet ya está todo. Ujú. Y yo dije, pues sí, pero el mandato es ir, Predicar. ir y Sí. predicar. No es que ellos, No postear en redes ay, a sociales. ver qué, cuál es mi, como que la gente no se va a poner a preguntar, a pensar en el cielo, en el infierno, en la eternidad. Este grupo de gente, este grupo de personas, no creen en un Dios, muchos Sí. de ellos, o creen en miles de dioses. Sí. No creen en un cielo y en un infierno como nosotros lo creemos y lo entendemos. Entonces, el evangelio para ellos es una completa extrañez, es algo completamente ajeno a ellos. Ujú. Entonces, esos son los no alcanzados, un grupo de personas que no hay nadie que esté yendo a ellos a predicar el evangelio y que no, por lo tanto, no tienen la oportunidad de conocer y de escuchar el evangelio. Ok. ¿Misma idea? Sí. Sí, sí, sí. Yo quisiera mencionarles esto por dos razones. Miren, hay un misionero, o bueno, había un misionero aquí en México, A.J. Gibson, y él mencionaba que los términos no alcanzados y alcanzados son términos que no le hacen justicia a todas las personas involucradas. Y bueno, él mencionaba esto porque finalmente a él no le gustaban estos dos términos para poner todos en un mismo frasco. Claro. No, no le gustaba realmente, no es porque esté mal, no le gustaba Ujú. nada más. Y para él mencionaba que la iglesia debería prestar más atención en términos como los mal alcanzados, los subalcanzados y los antes alcanzados. Y quisiera hablarles un poquito de esto, quisiera darles un poquito de contexto. Miren, los mal alcanzados serían todos los que por una razón u otra supieron acerca de Jesús o del evangelio, pero de una forma impura o de un evangelio débil o falso. Y que son cristianos más como de apariencia que realmente de convicción. Esos son los mal alcanzados. Luego, los antes alcanzados son todas estas personas que en algún punto de sus vidas recibieron el evangelio, tuvieron una buena enseñanza, pero dejaron de creer por las corrientes filosóficas o contemporáneas que los alejaron realmente del evangelio. Estos son los antes alcanzados. Luego están los subalcanzados. Son creyentes que recibieron de forma correcta el evangelio y comenzaron a crecer, pero en un punto la falta de doctrina bíblica correcta los estancó. La enseñanza bíblica o las enseñanzas falsas, perdón, los alejó y son todo este grupo de creyentes que algún misionero plantó, pero que nunca discipuló, que realmente los dejó a su suerte. No, no los preparó ni a los líderes ni a los miembros de esa iglesia. Es ese tipo de situación. Estos son los subalcanzados. Entonces, con esto en mente, yo les pregunto, porque ustedes van a salir al campo misionero y finalmente se van a encontrar con todo tipo de situaciones que
realmente creo que ya se han encontrado con todo tipo de situaciones porque no es la primera vez que harían labor de misiones. Entonces, quiero preguntarles, con estos tres, am, con estos tres grupos, ¿cómo lidiarían con ellos ustedes? Bueno, es que cuando mencionabas los grupos se me venían a la mente país. ¿Ok? No sé si entendí muy bien el concepto, pero por ejemplo en Tailandia es como el evangelio llegó antes en Tailandia que acá, pero Wow. ellos lo olvidaron completamente y bueno, Wow. sí, ¿no? Bueno, estamos platicando entre Sí. todos, ¿ah? Ok, sí. El budismo llegó 250 años antes de Cristo a Tailandia. Ok. Entonces, cuando en la Biblia vemos que el evangelio llegó a Asia, no estamos seguros si hasta qué punto de Asia, ¿no? Sí, Ujú. Y el budismo ya estaba ya estaba ahí. ahí, estaba muy arraigado. Ujú. O sea, y Tailandia es solo un ejemplo. Sí. No podría yo decir que el evangelio llegó. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí te entiendo. Entonces, eh, Sí, más bien sería en Asia, sí, no en... ajá, No Ajá. solo en Tailandia. Sí. sí, porque Ok. creo que un hermano sí nos dijo que el evangelio había llegado antes que a México. ¿Pero a qué se refería? Que los primeros grupos de misioneros empezaron a llegar alrededor de los 1800 Sí. a Tailandia. Pero el budismo es, o sea, Tailandia, como solo un ejemplo, Ujú. tiene tres fundamentos Sí. como nación. El reino, porque siguen bajo una monarquía, Ujú. la nación como país y el budismo. Y así lo Ujú. enseñan. La Sí. religión. Entonces, Ujú. es su manera de vivir. Ellos son, como antes se decía, ¿no? En México, ah, soy católico porque soy mexicano. Pues lo mismo allá. Ujú. Entonces, bueno, si quieres, nada más como que me Sí, brincó eso a sí, sí, la sí. mente. Y tenía los datos, pero los tenía erróneos. No, estaban bien, nada más un poquito Sí, un revueltos. poquito más. Ya. Y en ese caso, pues uno le tiene que explicar cronológicamente el evangelio. O sea, como tal vez aquí en México también tienen otras creencias en la sierra o en el sur, me Ujú. parece, uno tiene que explicarle quién es Dios desde un principio, ¿no? Porque ellos no entienden o no conocen quién es Dios, ni quién es Jesús, ni a qué vino, o sea, no han llegado a comprender. Entonces uno lo empieza a, a explicar desde un principio Ujú. y no es una transformación o no van a aceptar a Cristo en una sola plática, ¿no? Ujú. Entonces, digo, se me viene esa a la mente y se me viene a la mente Estados Unidos, Ok. una nación que pues hizo mucho por misiones, Ujú. que la mayoría se considera cristiano, pero que han olvidado la buena doctrina, y que ahorita pues se podría decir que los cristianos, no todos, no generalizo, Ujú. pero que sí van en decadencia, que Ok. van en sus convicciones, van menguando, Sí. ¿no? En todo eso. Y dejan obviamente de compartir, dejan de ganar almas, las iglesias van disminuyendo, algunas cierran, pero bueno, eso fue lo que pues se me vino un poquito a la mente, que tienen el conocimiento, Ajá. pero el conocimiento no sirve de nada si no lo creemos. Yo siempre le digo a las personas, a veces sabemos que Cristo vino y murió por nosotros y sabemos quién es, pero ese conocimiento no lo hemos pasado pues, a nuestro corazón, ¿no? A No lo creerlo, no creemos. lo creemos. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría compartir. Em, Yo soy muy contreras Ok. y soy muy, soy muy frío Ok. con algunas cosas y más sobre todo con esto de misiones. No lo digo ay, yo sé más, no. Ujú. Pero hemos tenido la oportunidad de viajar Ujú. a diferentes culturas Ok. y ver la realidad.
la realidad en la cual muchos de estos países, etnias, grupos se encuentran, ¿no? ¿Por qué digo que soy Contreras? Porque lo analizo, esa descripción, Ujú. no en el tiempo de él, sino en el tiempo actual. Ok. Entonces, por ejemplo, el primero es que los mal alcanzados. Ujú. Lo que yo entiendo Sí. es gente a la cual llegó el evangelio, pero no se expuso de manera correcta de acuerdo a las creencias o el contexto de este grupo de gente, ¿no? Ok. O sea, como que así, los mal alcanzados. O Ok. sea, como que, no sé, trato de... No, no, sí te entiendo. Mira, yo me refiero más bien, por ejemplo, a los mal alcanzados, a todo este grupo de personas que finalmente, por ejemplo, imagínate aquí en México, los católicos cuando llegaron, o sea, Ujú. más bien el catolicismo, perdón, cuando llega aquí en México, hablan de un evangelio, Ujú. pero ese no es el evangelio que Claro. predicamos, ese no es el Sí. evangelio que predica Cristo. Entonces, en ese sentido, esos son los mal alcanzados. Pero ahí es donde yo entro y soy muy frío. ¿Ok? ¿Son mal alcanzados o son no alcanzados? Porque si no presentaste el evangelio, Sí. no sé si me explico. No, sí, sí te entiendo. O sea, no, ¿cómo estaba México hace 100 años? Ujú. Podríamos decir que fueron mal alcanzados, o sea, que hubo una buena intención. No sé si me explico. Sí, sí. No, sí te entiendo. Entonces, y eso es México. Sí. Nos vamos al todo Sudamérica y cuando ves la realidad en la cual se encuentran estos países, en oscuridad total, porque escuchamos de Ecuador, escuchamos de Perú, pero vemos las estadísticas, que aún las estadísticas a veces no te puedes confiar de ellas. Sí. O sea, por ejemplo, Ghana. Tuvimos la oportunidad de estar ahí hace unos meses. Si tú buscas en Joshua Project, te va a decir evangélicos, tanto por ciento, alto. Ok. Cristianos, tanto, evangélicos, tanto. Pero llegamos ahí al país y te das cuenta que la realidad es muy distinta. Sí hay muchas iglesias, Sí. pero muchas de ellas con una doctrina y sin entender la salvación. Un viejito, toda su vida en la iglesia Ujú. y sacándome su sobre o pues sí, su documento de ofrendas. Ok. Estas son las ofrendas que yo he dado. ¿Cómo yo no me voy a ir al cielo? Te lo prometo. Wow. Y cientos y cientos y cientos de iglesias donde no solamente eso, sino que aparte afuera del templo, en una cruz, haciendo sacrificios animales, con sus dioses, una piedra. Ujú. Entonces ahí es donde te digo, yo soy muy frío. Sí. ¿Son mal alcanzados o son no alcanzados? Yo pienso que, bueno, Fer. Sí, bueno, yo creo, digo, no lo tacho por completo, Ujú. pero yo creo que habla acerca de un mal trabajo misionero, Sí. porque también aún en México sucedía que estadounidenses venían, plantaban una iglesia y a la semana se iban a plantar otra iglesia. Sí. Entonces, no hubo quien les enseñó, pues la doctrina, no se aseguraron si sí fueron salvos, si no fueron salvos, y los mexicanos, pues, bueno, tú te quedas con la iglesia, nos vemos, ¿no? Ujú. Entonces, no lo tacho por completo porque sí habla de un trabajo mal hecho, ¿no? Sí. Alguien que no se tomó el tiempo de discipular, de asegurarse que las personas que sí fueron salvas en alguna ocasión tengan una buena iglesia al cual congregarse y me imagino cayeron en la idea errónea de que más iglesias es mejor cuando ni una está en lo correcto, ¿no? Ok. ¿Están los mal alcanzados? ¿Qué otro? Es los mal alcanzados, los antes alcanzados y Mm, los subalcanzados. ujú, En realidad yo quiero mencionar algo breve, simplemente el hecho de que, por ejemplo, yo estaría con ustedes ujú, en esto, porque para mí, tanto en la práctica como en la teoría, se me hace más fácil llamarlos no alcanzados, porque finalmente no creen en Cristo, ujú. no creen en el Evangelio que Cristo predicó. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, pero luego me encuentro o veo estas situaciones en las que finalmente existe
aún dentro de nuestras mismas iglesias, Ujú, aún dentro de la misma doctrina que practicamos todos los ujú. que, por así decirlo, tenemos la sana doctrina, aún dentro de nosotros hay quienes no creen. Claro. En Ujú. toda su vida no creen. Sí. Conocen quién fue Jesús, conocen Ujú, quién es Dios, pero no conocen ni a Dios ujú, ni a Jesús. O ujú. sea, son situaciones en las que yo digo, bueno, pero es que tienes tanto tiempo en la iglesia, o sea, a ti a Cristo no te ha salvado, Cristo no ha hecho nada por ti en todo este tiempo. Claro. O sea, entonces a eso yo creo que más bien se refiere este misionero. Sí, como en ese contexto. Ajá, Porque exactamente. yo lo Sí, traslado sí, yo la entendí. al otro contexto. Yo Sí. lo traslado al nivel global, Ajá, donde este ejemplo que tú das, ¿no? O sea, un creyente, un miembro, bueno, no un creyente, un miembro, podríamos, bueno, tampoco miembro porque no ha creído, un asistente de una iglesia por años sí, que no ha entendido y no ha creído realmente el evangelio. Obviamente su vida no ha sido Transformada. transformada, totalmente. pero no está bajo la misma condición. Y ahí es donde, pues no sé, mi corazón por lo que yo considero los no alcanzados. Ujú. O sea, tenemos nuestro video de Tailandia, ¿no? Y comienza con una pequeña entrevista que le hacemos a una tailandesa el año pasado y Sí, le la vi. preguntamos, ¿has escuchado de Jesús? No. Wow. ¿Has tenido alguna Biblia en tus manos? No. ¿Sabes qué es una Biblia? Sí, sí sé. ¿Pero te han dicho algo al respecto? No. No, No es lo mismo no creer bajo las circunstancias y condiciones de esa mujer totalmente. a bajo un asistente que ha entrado y salido de una iglesia, que ha sido expuesto al Ujú, evangelio con sus conceptos de Dios, de pecado, de cielo, de infierno, como tú y yo lo entendemos. ujú, A como esta señorita en Tailandia, que si tú le preguntas, ¿existe un Dios? Te puede decir que cree que existe un Dios, te puede decir que no cree, Que hay varios. te puede decir que hay varios cielos, mm, varios infiernos. Ujú. Te puede ella decir que cree en la reencarnación, tal vez te puede decir que no cree en la reencarnación. ujú. Entonces no son circunstancias iguales. Sí. Entonces, bueno, simplemente como compartir No, esa sí, parte. sí te entiendo. Y justo también es una situación que yo también creo, porque Ujú, finalmente las circunstancias importan. Entonces, Ujú. si tú, que eres miembro de una iglesia en donde se predica la sana doctrina, pues es que finalmente es por necedad. O sea, ujú, en esos sentidos, Ujú. no quieren creer, no desean creer. Y es totalmente diferente a la situación que me planteas, que te soy sincero, vi ese video y también me quedé impresionado con que supiera pero no supiera. ujú. Y que Ujú. finalmente pues ellos están alejados de todo el evangelio realmente. Ujú. Entonces en ese sentido creo que hace mucho sentido para mí este ejemplo porque pues son justo todas estas personas a las que tenemos que llegar. Ujú. Ujú. Entonces no sé si quieran comentar algo más. No. Yo nada más un breve ejemplo que pongo con esto, hablando específicamente del budismo, ¿no? Ujú, Si yo te dijera a ti, te quiero hablar de Buda, si llegara alguien a tu casa y te dice, te quiero hablar de Buda y te quiero ujú. invitar a un templo budista, ¿qué significaría para ti? Nada. Nada. ¿Qué sabes de Buda? Nada. Entonces, ¿por qué? Porque Y si no te es... dicen que si hoy cree, o sea, que él crea hoy, Ajá, tú vas a decir, pues no. Ajá. Ujú, exactamente. sí. Entonces, es lo que ellos sienten cuando uno llega y dice, "Ay, te vengo a hablar de Jesús. Ujú. O sea, ¿Quién ¿de es quién? Jesús? O sea, Ujú. para ellos es cultura de esta parte del mundo. Sí. O sea, Ujú. y me quieres cambiar mi identidad, porque yo soy tailandés y yo soy budista. Sí. Entonces va de la mano. Entonces es un trabajo completamente distinto. ¿No? Y es un trabajo difícil. Y justo quiero hablar un poquito de esto con ustedes, porque al hacer estas misiones nos encontramos